Bueno, buenas noches, bienvenidos todos a ProSalud TV, ProSalud promoviendo la buena salud. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Tenemos la presencia de Nimer Simeón, es un reconocido investigador cristiano en genética humana, estudioso del ADN con una trayectoria de más de 30 años enfatizando en la forma de alimentación del ser humano, pero siguiendo principios bíblicos. Buenas noches, Nimer, bienvenido a ProSalud TV. Muchas gracias por la oportunidad que me das en estos minutos para poder compartir esta hermosa experiencia. Gracias a ProSalud TV. Va a ser una oportunidad para compartir experiencias acerca de una buena alimentación, va a llevar una buena salud. No, gracias, Nimer, por tenerte en este espacio. Es un honor tenerte aquí. Empecemos esta noche, esta conversación muy amena, contándonos un poquito sobre ti. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿De dónde eres? ¿Y cómo así incursionas en el estudio de la nutrigenética y el ADN? Sabemos que tú eres un gran emprendedor exitoso en el sector de la panadería, pero cuéntanos un poquito tu trayectoria y cómo incursionas en este mundo. Muy bien, yo he nacido en la ciudad de Chiquián, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Se le conoce a Chiquián, digamos, como el espejito del cielo. Hubo hace años atrás un concurso de nombres y ahí se hizo famoso Chiquián, espejito del cielo. Bueno, ahí he nacido. Y he crecido, digamos, en la ciudad de Huánuco, pero en las alturas. Yo soy, pues, he tenido una infancia de ser, digamos, pastor de ovejas. Ah, mire, interesante. He crecido así, pastor de ovejas, porque de niño, pues, mis padres, digamos, eran pastores y nosotros teníamos ovejas. Y las criaturas, hasta hoy en día, salimos y tenemos ya funciones que hacer y nos manda a cuidar los animalitos. En este caso yo era pastor de ovejas, me mandaba mi madre a cuidar, pues tenía 5 años, 6 años y realizaba esta labor. Es en la ciudad de Queropalca. Queropalca está situado en la provincia de Lauricocha, Huánuco. ¿A qué altura? Y está justamente, este lugar tiene una característica, Queropalca tiene digamos, una especial atención porque está debajo, prácticamente debajo de la cordillera llamada Yerupajá, la segunda cordillera más alta del Perú. Interesante. ¿A qué altura estamos hablando? A 4.300. 4.300, wow. Sí, eso es, digamos, el poblado, 3.900 a 4.000. Pero yo vivía a un promedio de 5.100, porque ahí estaba el lugar, digamos, donde teníamos las ovejas. O sea, se llama La Puna. Pues. La cuna. Allí, digamos, he nacido, ¿no? He crecido allí. Toda tu infancia fue en este lugar, ¿y en qué momento migras a la capital? Entonces, bueno, siempre, digamos, el concepto provinciano es, pues, que los hijos tienen que estudiar. Y bueno, y migramos, digamos, a la zona costera de Huacho. Huacho está a 130 kilómetros de Lima, pues, ahora en la provincia de Huaura. Y de ahí, digamos, migré, digamos, ahí pasé, digamos, una parte de mi ya adolescencia y ya luego me vine a estudiar aquí a Lima, al Colegio Unión, que hoy día ya se llama todo una infraestructura, es la Universidad Peruana Unión. Ahí ha sido parte, digamos, hasta terminar la secundaria. Ese está por Huachipa, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, está en el camino, digamos, hacia Chaclacayo, al kilómetro 32, a la mano izquierda, ahí está la infraestructura, que ahora pues es digamos, un lugar muy hermoso, la universidad ya tiene su prestigio, y bueno, pues ahí está la educación, digamos, adventista del séptimo día. Y en estas aulas de la Universidad Peruana Unión, ¿qué estudiaste? Estudié secundaria, o sea, ya vino, okay. O sea, la primaria, todo lo hice, digamos, en la parte de la sierra, una parte de digamos, de la secundaria la hice en Huacho, y luego ya me vine acá a Lima a terminar mi secundaria.
Ahí estudié hasta el 5º año de secundaria en la universidad, bueno, era Colegio Unión, luego se puso Centro de Educación Superior Unión, y ahora pues es digamos, el gran complejo educativo que tiene los 3 niveles, ¿no? De inicial, secundaria y la universidad. Interesante, interesante. ¿Y en qué momento, Eso sí, luego de digamos, acabar? Perdón, luego de continúa. ahí ya, sí, de ahí ya paso, ya pasando 17, 18 años, ya vuelvo a tener una serie de trabajos, postulé, ya, digamos, en ese tiempo a la universidad, ingresé a la Universidad Ricardo Palma para estudiar arquitectura, pero ingresé a la carrera de ingeniería electrónica. No me agradaba la carrera y lo dejé. Y de ahí estuve trabajando así, pero en esa etapa, pues el que habla siempre le gustaba la lectura y siempre estaba, digamos, inmerso en lo que era, digamos, la vida cristiana. Ajá. ¿Y en qué momento descubres o incursionas en el mundo del estudio de la nutrigenética y el ADN humano? Ahí viene esto. Entonces, bueno, la vida era normal. Siempre había una inquietud, digamos, hacia el mundo de la medicina, podríamos llamar, porque aquí estando en Lima, vivía con un familiar, mi tío, que era médico, y le acostumbraba, escuchaba. Él solía invitarme a los congresos médicos, asistía, y había una cierta inclinación, pero todavía no era como una fuente, digamos, de aprendizaje en el sentido, digamos, para accionar, ¿no? Simplemente era parte de nada más de la actividad que realizaba el doctor César Ruté, que es un familiar, y bueno, pues iba parte, ¿no? De ahí, pero sí iba captando en estos congresos, en su mismo visitar a pacientes, captaba esas, digamos, los consejos que daba como médico. Entonces yo incursiono, digamos, cuando a mi padre, que normalmente se le ve sano, saludable, como muchos casos que se ocurren en estos momentos, ¿no? Tú ves a un familiar, lo ves bien, estable, todo, pero cuando va al médico muchas veces trae una mala noticia. En este caso pasó lo mismo. Mi padre fue a hacerse digamos, su actividad normal, que fue en agosto, a recibir, digamos, su control. Señor, usted está sano, usted está perfectamente, le dijo el doctor. Y en septiembre, más o menos esa fecha, ya este hombre era terminal. Wow. Entonces esa noticia pues es ¿Ya impactante. tenía tu padre en ese momento? Sí, entonces mi padre me dijo pues, digamos, él no sabía todavía, sí, porque usualmente nunca se dice al paciente su fase terminal, ¿no? Simplemente llaman a los familiares y como mi hermano menor ya había terminado su curso de medicina humana, entonces él fue el que recibió esa noticia, ¿no? Y le dice, mira, su padre está muy avanzado, tiene un tumor de tantos centímetros y ya tiene también su metástasis y una serie de, digamos, en la cual, digamos, él, bueno, lo tomó mucho con calma y luego me comentó a mí. Entonces ahí fue donde, digamos, buscando, al recibir la noticia, quise buscar la solución en la parte humana. Busqué a profesionales, busqué a estos y todos tenían la misma respuesta, no hay nada que hacer. Ahí cambia la historia. Entonces, como digamos, no había nada que hacer, entonces ahí me recordé la educación que yo llevaba, ¿no? La educación siempre me decía, pues, ¿no? Que siempre hay una respuesta divina, siempre hay una respuesta divina. Entonces ahí puse en prueba mi fe, digo, debe haber una solución, y ahí es donde me aboco a lo que es nuevamente la lectura bíblica, y comienzo, digamos, a hacer los primeros pininos para este campo, ¿no? Y para mí fue un poco difícil, digamos, de noche a la mañana entrar digamos, a leer, conocer todo lo que es las historias clínicas, era un poco difícil. Pero comencé a empaparme, vía libros, vía esto, vía consultas, vía una serie de cosas que hice. Comencé a empaparme más, y comencé a hacer, digamos, un protocolo con mi padre. Papá, vamos a dejar todo lo que usualmente eran conocidos también, ¿no? Deja las ¿Qué edad tenía tu bebidas. padre, perdón? ¿Cuánto? 85 años. 85.
Entonces, toda esta circunstancia había. Y poco a poco, ya allí, entonces de ahí ya viene pues ¿cómo se llama? Los conocimientos que voy adquiriendo, ¿no? Interesante. Me encuentro las noticias, veo las noticias, digamos, para asistir cursos de avanzada. Entonces ahí digamos, me inscribí los cursos que aparecen muchas veces en la web, de cursos de capacitaciones, congreso internacional. Entonces me inscribí a asistir, digamos, a los congresos de genética humana en Madrid. Tuve la oportunidad de viajar varias veces a estos congresos y recibía ese conocimiento también. Y simplemente conformaba, todos estos conocimientos, además, conformaba lo que yo ya sabía, las primeras fases que estaban en la Biblia. Porque la Biblia era mi fuente, entonces esto, mira, esto está acá. Entonces fui simplemente uniendo los conocimientos científicos con el fundamento bíblico. Y bueno, pasaron los años, mi papá se mejoró. Y bueno, pues... Con esta dieta que tú descubriste en la Biblia, él se mejoró y se curó. Claro, entonces ahí saqué, digamos, pues, digamos, la dieta que de hecho conocido, que cada vez avanza más, es la dieta, pues, la dieta plana. Y la dieta plana, cuando les hablaba en esos tiempos que la pirámide no es tan manejable, porque nosotros recuerda que digamos, teníamos una pirámide nutricional que venía de muchos años atrás y era pues la bandera de todo profesional de salud, la pirámide. En cambio, ya no hablaba de pirámide, yo hablaba de la dieta plana, una dieta, digamos, que se podía equilibrar. Y esa fue de acuerdo, digamos, al libro de Ezequiel 4:9. Estaba fundamentado con eso, ¿no? Dije, porque siempre, pues yo digo, Dios nunca ha abandonado a nadie, sino el problema es que aquí no se ve. Tomé ese punto y luego hice cuadros comparativos. Entonces, cuando ya los conocimientos de genética humana, los genéticos de genómica humana, entonces simplemente decía, pues aquí está la fuente. Muy interesante lo que nos cuentas. Yo sé que tú has recorrido casi todo el mundo promoviendo esta dieta plana y has hecho entrevistas por varios países, has recorrido varios países, pero para las personas que nunca han escuchado este término, ¿en qué consiste la nutrigenética? Si nos puedes orientar un poquito. La nutrigenética quiere decir alimentación correcta a los genes. Los genes. Y los genes, pues, sabemos que está construido, digamos, nuestro ADN. Y como vemos el ADN, la estructura del ADN está conformado por fosfatos, por azúcar y las bases nitrogenadas que está ahí el ADN, ¿no? Como usted está viendo. Entonces, lo que dije, muy bien, yo lo que tengo que hacer es esto, que el cuerpo debe recibir los fosfatos, recibir los azúcares y también su base correctamente. Y para que esto sea correcto, tiene que haber una bioquímica correcta. Entonces, y la bioquímica me va a llevar al sustento diario. Entonces, hice las tres uniones, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo asumía que el mundo médico, que el mundo de lo que el campo de salud, sabían la bioquímica humana, lo aplicaban la bioquímica, yo asumía, por eso de frente doy un salto a lo que es la nutrigenética. En este centro que podríamos poner acá, entonces está la bioquímica. Yo asumía eso. El resultado, pues, que en los primeros años esto era pues algo descabellado, ¿no? Hablar de nutrigenética, y menos todavía de una persona, digamos, que no tenía títulos de genético ni genómico, ¿no? Entonces era un poco, para el mundo, digamos, que me escuchaban, era pues descabellado, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de nutrigenética? ¿Y por qué no se habla a nivel general? Estamos hablando de 2006, 2007, 2008, ¿no? Entonces yo estaba basado en esta, digamos, en esta función de nuestro ADN. Y hoy día, pues, ya cada vez más, ya no se habla de nutrigenética, ya se habla de la nutrigenómica ya. Genómica. Sí, ahora ya el top de, digamos, es nutrigenómica ya. Entonces, en esos ahora, pues, la nutrigenética consiste en alimentar correctamente tu ADN. Pero ¿cómo saber correcto? Tiene que estar bien la bioquímica.
Cuando la bioquímica ha corregido, entonces va en forma correcta el ADN. Entonces, en eso se basa lo que es la nutrigenética, ¿no? Por supuesto, tiene todos unos complejos, ¿no? Digamos, si uno se pone a explicar, ¿no? Pero cuando uno toma este sencillo, ¿ya? La diferencia es cuando uno estudia genética, que las flechitas marcan hacia arriba. Y si lo traemos las flechas hacia abajo, cambiará la historia. Te explico así. Cuando se estudia genética humana, dice, muy bien, los nucleótidos, los nucleicos, estos van formados por 3 elementos, fosfatos, otros. Y si nosotros tomaríamos desde el punto de vista creacionista, la alimentación forma esto y llegamos al ADN. En los estudios genética humana es al revés, de abajo hacia arriba. En cambio, si nos damos el punto de vista creacionista, es de la alimentación hacia el ADN. Y ese es el diario vivir, pues. Interesante. Entonces tú fusionaste, digamos, la ciencia de la nutrigenética con los principios bíblicos, ¿verdad? Así es. Eso es. Y hablando de principios bíblicos, ¿qué tan importante son el manejo de las emociones o experiencias emocionales que hemos tenido en la vida y la espiritualidad en nuestra salud? Muy bien. Después de esto, ahí está. Después de esto hice el estudio. ¿Qué es la salud? La salud, según digamos, la Organización Panamericana de Salud, según la Organización Mundial de Salud, solamente toma 3 ítems. Ellos plantean, es bueno ese planteamiento porque es ideas, se combate con ideas. Entonces, el planteamiento dice, ¿no? La salud no solamente es la ausencia de enfermedades, es el bienestar físico, mental y espiritual. En esos 3 aspectos se genera, digamos, el concepto mundial. El que habla ha puesto uno más. Ha puesto, es el bienestar físico, social, espiritual y económico. Los 4 tienen que estar juntos para que el hombre tenga salud. Porque puedes tener los 3 y si falta uno, no es una salud completa. Porque ¿qué va a pasar? Ahí viene la parte del ser humano. El ser humano es la unidad entre su emoción y su funcionamiento físico o corporal. Si los 2 están en armonía, habrá salud. Y si uno está bien y el otro está mal, lamentablemente está mal. Y ahí es importante, digamos, en la salud. La salud física está intrínsecamente ligado con la salud espiritual. Y la salud espiritual está también con lo social y lo económico. Los 4 van juntos. Por eso que he planteado esa manera, digamos, de verlo. Y a raíz de que ya con los años de experiencia, muchas personas se vienen con enfermedades que aparentemente empezaron en forma sencilla. Falta liquidez económica. Siempre han sufrido la economía, desde niños han tenido ese problema, han crecido, ha ingresado, se ha casado y sigue con este problema, se está envejeciendo, se ha jubilado y sigue con ese chiquito de sueldo. Entonces se presenta ya con un tumor, otra vez en el cerebro, otra vez en la tiroide, en las mamas o en los órganos reproductores. Entonces, cuando hago un análisis, justamente es esto. Nunca tuvieron, ¿qué cosa? Un equilibrio económico. Siempre estaban preocupados por el afán del dinero. Siempre estaban al afán. Ese es uno de los casos. Otros es por falta de espiritualidad, ¿no? El hombre que no cultiva, también va a sufrir una enfermedad, por más que coma bien, por más que esté en lo físico, coma bien. Y lo mismo, ¿no? La persona que no tiene su relación social en forma equilibrada también va a sufrir. Por eso es la unidad emotiva con la salud física, van intrínsecamente ligados. Digamos, es un tema holístico, todo el bienestar y la salud, pero lo que me llama la atención de tu gráfico es la parte de abajito donde dice obediencia. Quiere decir que si no obedecemos los mandatos de Dios, ¿también nos lleva a sufrir algunas enfermedades? Claro, vamos a ver. El ser humano, nuestro cuerpo, tiene leyes. Todo tiene leyes. No hay nada en el cuerpo humano que trabaja al azar. Todo tiene leyes.
leyes de temperatura, leyes de velocidad de reacción química, el proceso osmótico, todo está equilibrado con leyes. Y esa ley está sujeto a la obediencia de las normas divinas, porque Él es el que nos creó. Entonces, una persona, cuando rompe, vamos a poner el ejemplo, adulterio. Cuando la persona tiene el adulterio, esa persona, por más que no sea cristiano, no practica, siempre va a tener un temor. O si no, va a tener una aventura, digamos, una super emoción. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Vamos a la parte fisiológica. Entonces, ¿qué va a suceder? Se le puede subir su adrenalina y se le puede subir, y si sube la adrenalina, sube los niveles de cortisol. ¿Y qué va a pasar cuando estos niveles va a alterar el equilibrio eléctrico que existe en las neuronas? Y cuando se rompe este equilibrio va a afectar al sistema endocrino o endocrino. Y cuando se rompe, el cuerpo tiene que protegerse, segrega más niveles de cortisol. Y todo empieza a funcionar mal. Interesante. Entonces, si no hay obediencia, es como ejemplo, ¿no? Uno acostumbrado que pasa la luz roja, en el cuerpo tú no sientes feliz, estás asustado, miras atrás y te han visto, no. Lo mismo pasa en todas las normas que tenemos. Quiere decir que lo que acabas de decir nos puede llevar a la conclusión que cada pecado que cometamos en nuestra vida nos puede llegar a ocasionar una enfermedad. ¿Está relacionado? Sí, estás emocionado. Y eso lo sacamos vamos a sacar como ejemplo el caso, del primer ejemplo que está en la primera enfermedad prácticamente que está en la Biblia, el miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron conscientes que habían transgredido de la ley. ¿Y qué sucedió cuando estaban conscientes? La sangre bombeaba, el corazón bombeaba más su sangre. Y cuando bombea más la sangre, va a haber mayor consumo de ATP. Va a haber mayor consumo de CO2. Estamos hablando un poco de bioquímica. Entonces va a haber mayor fricción del cuerpo. Y para que esto funcione, va a haber un aditamento que se llama el cortisol. Entonces sube todo esto. Ese es el pecado. Eso es lo que causa el pecado, los daños de eso. Es tanto que el hombre peque o que también el diablo salga con la suya, ¿no? Que nos mienta y nos lleve a alejarnos de Dios, ¿no? Claro, ahí viene pues, el famoso autoengaño. Pues. Y a eso va, digamos, ¿no? Va la parte mental, ¿no? Entonces, Dios le dijo, no comerás el fruto. Y Satanás dice, el día que comes no vas a morir, no te pasa nada. Entonces ahí vienen dos ideas acá. Y el hombre tiene que tomar una decisión. Hacer caso a Dios o autoengañarse y decirte lo que el enemigo está haciendo por su bien. Y eso es lo que sucedió con Eva. Vino su, digamos, ¿cómo se llama? La preposición cognitiva, se llama eso. El otro es disfunción cognitiva, dos ideas. Dios dijo no, y Satanás dijo sí. Lucha acá, y él tiene que tomar una decisión. Entonces, y Satanás bien astuto, pues, dio sus argumentos para hacer la preposición cognitiva y hacerle que la persona viva feliz y contento, autoengañándose. Pero eso va a causar, ¿qué cosa? Aceleramiento o retardo en la función de la sangre. Interesante, muy interesante. Todo está correlacionado con la Biblia, ¿no? Y hablando de espiritualidad, ¿cuál es la relación de las enfermedades que figuran en la Biblia con las enfermedades de la actualidad que está sufriendo el ser humano? Vamos a ver las mismas, o sea, la diferencia es las épocas. La diferencia es la época, pero las enfermedades se mantienen. En los tiempos bíblicos, ¿había obesidad mórbida? Sí había. Ahí tenemos al rey Eglón. ¿Teníamos personas que tenían mucha ira? También. Entonces, esas mismas enfermedades las tenemos hoy en día. Entonces, si hacemos la relación, es cuando el hombre transgredía las normas, cuando transgredía, afectaba. La diferencia es que, digamos, que en esos tiempos el hombre tenía mayor constitución, digamos, ósea, o mayor constitución física a la comparación de hoy día.
En esos tiempos, pues, estaba pues a 100, digamos, a 1000 años digamos, de pecado. Ahora nosotros somos 4000 años de pecado. O sea, nuestra estructura hoy está más débil que la de ellos. Pero las enfermedades que tenían, sí. Porque eso lo demuestran, digamos, cuando visité el Cairo, al Museo del Cairo. Entonces le pregunté aparte a mi guía, y también que era digamos, un paleontólogo y arqueólogo, y a su vez también era médico. Entonces yo le digo, estos casos de estos huesos, como ejemplo, este hueso se manifiesta osteoporosis, y estos huesos una deformidad por exceso de calcio, y estos huesos pues, se presentan a todos, le hago las preguntas, ¿no? Y en la cantidad de huesos ellos me dicen, sí, todas las enfermedades que el hombre moderno tiene, lo tuvieron los egipcios hace 4000 años atrás. No. Solamente que de otra manera y en otros tiempos, ¿verdad? Claro, eran otros nombres, nada más. En cambio ahora, pues, como la ciencia ha avanzado, ya tenemos los nombres más específicos y también difíciles también de recordar, ¿no? Interesante. En la Biblia Dios nos llama a ayunar en diversos pasajes. ¿Estás de acuerdo con el ayuno en relación a la nutrigenética? ¿Y qué comentarios nos puedes dar del ayuno intermitente que dicen que ayuda a la pérdida de grasa, a una mejor salud y longevidad? Bien, el ayuno es uno de los mejores remedios racionales. Cuando se habla, digamos, de medicina, hay dos tipos, la medicina racional y la otra medicina, ya, la farmacológica. Dentro de la medicina racional está el ayuno. ¿Qué función tiene el ayuno? Bioquímicamente, número uno, el beneficio. El ciclo de Krebs de la célula se va a ralentizar. Acostumbrado a trabajar con una máquina todo el día por las actividades, el día de ayuno se ralentiza. Es en la parte, o sea, es un regeneramiento celular. En la parte corporal, el cuerpo descansa, pues, de la actividad. En la parte intestinal, también descansan los órganos. Los órganos descansan. Después hay en la parte, digamos, parasitaria, también mueren por falta. Entonces, hay un equilibrio. Entonces, el ayuno es beneficioso. Lo más recomendable, ¿no? De acuerdo a los estudios, 2 veces al año. Esos ayunos puede ser de un día, puede ser 2 días, 3 días, 8 días, de acuerdo a la constitución física de la persona. Ok. Ese ayuno. Ahora, según la Biblia y según la escritora Elena G. White, hay una palabra ayuno. Dice, el mejor ayuno del ser humano es dejar las cosas dañinas. Y ahí está, pues, la comida chatarra, las bebidas carbonatadas, las golosinas, eso dejarlo. Ese es el mejor ayuno. Con las adicciones, ¿no? El tabaco, el cigarro. Así es, el café, ese es el mejor ayuno, dejar el café, todo. Ese es el ayuno. Y dentro de lo que es desayuno, pues, puede ser un día, especialmente el día, digamos, un ayuno de base de frutas o solamente de verduras, con lo cual el cuerpo puede trabajar. Digamos, es una manera de purificarse. Una ayuda de limpieza del cuerpo. El último, uno del año pasado, el premio Nobel, justamente con este planteamiento del ayuno, toda esta estructura de la autofagia, gana el premio Nobel, pues, sobre el ayuno. Interesante. ¿Y qué opinas del ayuno intermitente que promueven bastante? El ayuno intermitente no es tan saludable. ¿Por qué razón? El cuerpo para, digamos, pero ¿qué sucede? El ciclo de Krebs está acostumbrado a dar vuelta, vuelta, vuelta. Entonces, ¿qué pasa con estos ayunos intermitentes? No siempre van a tener el efecto deseado. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo, si tú lo paras, no comes nada, no hay problema. El cuerpo va a sacar nutrientes para que la maquinaria de la respiración celular siga trabajando. Saca proteínas, saca esto.
Y eso te voy a explicar un caso, digo. Vino un español, acá a Perú, que promovía la vida sana y sus ayunos intermitentes. Entonces yo le dije, caballero, le digo, me gustaría ver tus niveles de ácido úrico. Después de tus ayunos intermitentes, que vas a tener estos 2 meses, así, me gustaría ver tus niveles de ácido úrico. Sácate, digamos, al final de todo lo que estás promoviendo, para demostrarme si es benéfico o no benéfico tus exámenes clínicos. Hoy ya lo tienes acá, ahora después de eso quiero ver el antes y el después. Resultado, que este hombre se comía a sí mismo. Y le explico, pues, así no funciona. Le digo, porque si tú no le das a este cuerpo, el cuerpo lo va a sacar. En cambio, cuando son los ayunos para un acto, una necesidad, y te programas, y dices, bueno, el día 25 de diciembre me toca mi ayuno. Y después te encuentras al día siguiente con un amigo, hoy el 25 voy a ayunar. O después le hablas con el ayuno, entonces el cuerpo se programa para ralentizarse. Pero si haces estos paros, el cuerpo va a necesitar ATPs, va a necesitar CO2, va a necesitar H2O, va a necesitar oxígeno, la maquinaria interna. Y si no le das, lo saca. Okay. Eso se llama gluconeogénesis. Neogénesis. Gluconeogénesis. Gluconeogénesis, interesante. Claro, glucólisis. Glucólisis es cuando ingresa la comida. Va a formar una respiración aeróbica. Todo y se destruye, eso es. Pero cuando no come y va a hacer trabajar esta maquinaria, se llama gluco, o sea, de adentro va a producir glucosa. Saca la proteína de tu cuerpo y lo produce glucosa. Saca lactato de tu cuerpo y produce glucosa. Saca cetoglutarato de tu cuerpo y lo produce. En otras palabras, te estás haciendo daño. ¿Bajas de peso? Sí, pero ¿a costa de qué? De tu salud. Interesante. Entonces, tú recomiendas que desayune dos veces por año, ¿verdad? 2 veces al año. En casos esporádicos, por una enfermedad, por un caso, siempre hay la excepción, pues. Entonces ahí voy a ayunar por la enfermedad de mi papá, quiero que esto, entonces bienvenido va a venir. Claro. Y también para reconectarte nuevamente con Dios. Con Dios, en esta semana voy a borrar mis pecados y voy a entrar a una semana de oración. Bienvenido sea, entonces viene el ayuno. Interesante. Porque va a cumplir una misión. Muy interesante. ¿Qué nos podrías comentar sobre el estilo de vida y la alimentación pre-COVID y post-COVID, ¿no? Algunos científicos escuché en los medios de comunicación que hablan, en vez de decir que estamos en pandemia, dicen que estamos en sindemia. ¿Qué opinas? El que habla fue uno de los promotores que habló también esa palabra sindemia. Ajá. El que habla también, cuando digamos estuve en Santiago de Chile, cuando se presentó, también le dijo, no es una pandemia, es una sindemia. Entonces uno me dice, pero explícame, ¿qué significa sindemia? Esas palabras no la conozco, no está en mi diccionario, me dice, ¿no? Le digo, sindemia es cuando existe una enfermedad preexistente, se presenta otra enfermedad, la suma de estas dos se llama sindemia. Entonces, mejor explícame con la Biblia, no entiendo, me dice. Correcto, vamos a la Biblia. Entonces digo, Deuteronomios 28, del 15 hasta el 58, habla de esto. Acontecerá, si no guardas mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, te vendrán estas enfermedades. Hablan de 4.500 enfermedades cuando uno lo pone a estudiar minuciosamente. Pero nos habla de enfermedades. Te vendrán estas maldiciones. Nos habla. Entonces en el 59, 60, 71 dice, si aún con estas enfermedades no te has arrepentido, te vendrán plagas terribles e incurables. ¿Qué vamos a unir? La enfermedad preexistente más una nueva enfermedad. Entonces, esa junta de dos se llama sindemia. Interesante.
Claro, ese término fue acuñado en 1957, si mal no recuerdo, por un investigador norteamericano, sindemia. Y muchos investigadores también concuerdan con este término, sindemia, y el que habla también. Ok, muy interesante. Muy interesante lo que nos mencionas. Hay una frase muy conocida coloquialmente que dice, somos lo que comemos. ¿Esto es verdad? Coméntanos un poco también sobre la dieta plana que tú promueves bastante a nivel mundial, ¿no? Ya, yo promuevo dos aspectos de la dieta plana y médico para sanos. Dos promuevo, médico para sanos y dieta plana. ¿Ya? 2 puntos. He llegado, gracias a esto, he llegado pues a ser invitado incluso por una de las cadenas más prestigiosas del mundo, que es CNN, ¿no? Ellos me han invitado y he tenido esa oportunidad de estar. Aparte también he estado en Rumanía, en canales así de gran prestigio. Entonces, somos lo que comemos, correcto. Nuestro cuerpo se forma con los alimentos. Nuestro cuerpo se forma con los alimentos. Cada órgano necesita su alimentación, necesita reparado de su desgaste. Correcto. Ese es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesita el cuerpo? Necesita 3 elementos. Coloquialmente se dice verduras, los alimentos energéticos y los alimentos proteicos. Los 3 grupos. Se llama los reguladores de función, los alimentos energéticos y los alimentos proteicos. En lenguaje común, muy bien, se llaman verduras, cereales, tubérculos, legumbres secas, oleaginosas. Esa es la alimentación dada por Dios. Ya con el tiempo se incluyó la leche, el huevo y la carne, pero que están también dentro de este grupo de 3 elementos. Esto cuando pasa al cuerpo humano, la ciencia ha puesto nombres diferentes. Estos 3 elementos, los reguladores de función, los alimentos energéticos, en el lenguaje nutricional es eso, pero en el lenguaje bioquímico ya no tiene esos nombres. En el lenguaje bioquímico se dice, a las verduras se llaman cofactores no vitamínicos. A los cereales, a los tubérculos se llaman azúcares. Y a las proteínas se llaman cetoácidos. Ya cambió, ya se cambió ya totalmente. Y en genética ya, volvemos a repetir, se llaman fosfatos, azúcares y bases nitrogenadas. Cada ciencia tiene su lenguaje. Entonces, en bioquímica hermana, digamos, se dice así, cofactores, no vitamínicos. ¿Y por qué cofactores? Es las verduras porque tienen el magnesio, el manganeso, el sodio, todos estos componentes que van a hacer una buena función metabólica en cada reacción. Por eso se llama cofactores no vitamínicos. Pero a su vez también se llaman los cofactores vitamínicos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los alimentos energéticos o los cereales tubérculos tienen que ser completo con el complejo B. Tienen que ingresar con el complejo B. O sea, la B1, la B2, la B3. Por eso que tienen que ser, se llaman cofactores vitamínicos. Por eso que un poco nos mareamos cuando estudiamos todas estas ciencias, porque esto tiene sus lenguajes. Entonces, esos 3 elementos va a hacer que el cuerpo comience a trabajar. Y con eso se va a formar las células. Cada célula va a ir formándose. Y cada célula es parte de tejidos. Y el conjunto de tejidos es un órgano. Y el conjunto de órganos somos nosotros. Por eso somos lo que comemos. Interesante. Aquí en este gráfico que conceptualiza tu dieta plana, veo que hay grupo A, grupo B, grupo C. ¿Nos podrías explicar un poquito? Bien, entonces un poco para que sea más familiar, porque muchas personas dicen, uy, ¿qué son estos? Mejor más fácil. Entonces puse al grupo A, que están las verduras, el grupo B, que están los tubérculos y los cereales, y al grupo C, los alimentos proteicos. Por eso es A, B, C, para que sea, digamos, más fácil e incluso que sea educado para los niños. ¿Cómo va a ser mi nutrición? 50% de A,
30% de B y 30% para que los niños también lo puedan aprender fácilmente. Ok. Interesante, interesante. ¿Esta fue la misma dieta que tú recogiste de la Biblia cuando estuviste investigando para la enfermedad de tu padre? Claro, y ahora vamos a ver, sí, ahora vamos a ver. En la Biblia dice, Ezequiel 4:9, y le dice al profeta, toma tu trigo, avena, cebada, e incluso un cereal más, el mijo. ¿Qué le estaba diciendo ahí en el lenguaje bioquímico? Toma tú cofactores vitamínicos. Eso mismo nada más. En la Biblia se hablan los 4 elementos. Luego le dice, lenteja y habas. 2 elementos, dice. 2 alimentos proteicos. ¿Y por qué razón le dan 2 regiones? Para juntar la cadena de aminoácidos que el cuerpo requiere, la célula requiere para formar todo el cuerpo de aminoácidos. 2 le dice. Y a su vez, para que esta maquinaria funcione, y le dice en el 4:11, y tomarás agua por medida, le dice. Entonces, ¿qué está haciendo? Los 3 elementos, esos mismos 3 elementos se estudia en bioquímica, se estudia en genética. Interesante. Esos 3 es. Simplemente cuando la Biblia nos dice, toma cereales, todo, correcto. La bioquímica dice, consume alimentos con factores vitamínicos, no vitamínicos y proteicos. Y tu carbohidrato. Es lo mismo. Por eso yo he sacado de esa fuente bíblica. Si la Biblia dice la verdad, entonces correcto, todas las ciencias también. El problema es esto, que se conoce la bioquímica. Todos los profesionales de salud han estudiado la bioquímica, pero nunca se ha aplicado a la alimentación diaria. Interesante. En la parte de abajo de tu gráfico también me parece bastante relevante lo que mencionas, que dices, todos estamos enfermos, el 54% de nuestra salud se vincula a lo que nos alimentamos, ¿verdad? Así es. Dentro de esto, digamos, el 54% viene por la estructura que viene los hábitos de años. Cuando he hecho los gráficos y al revisar, hacer estadísticas, encontré que gran parte de esto viene de los hábitos adquiridos y lo que adquirimos se va formando la enfermedad. Y más sumamos a los textos, digamos, ahí está dividido, es de los primeros estudios. Pero esto va cambiando. Ahora, como ejemplo, los últimos estudios a partir del año 2019 va cambiando su estructura. Ya va a depender ya más del estrés. El estrés está influyendo mucho ya en la manifestación de muchas enfermedades. Interesante. Al comienzo de la entrevista comentábamos y concluíamos que cada pecado que nosotros generamos en nuestras vidas hace que evolucione alguna enfermedad en nuestros cuerpos. ¿Tú crees que el pecado generacional también es de acuerdo a eso? Si alguien pecó, ¿puede ser hereditario genéticamente esa enfermedad a sus hijos, a sus nietos? Muy bien. En la Biblia habla sobre esto. Un ejemplo de Isaías. En el libro de Isaías encontramos, los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Muy bien, dentera quizás no lo entendemos. Entonces yo fui y le pregunté a un odontólogo, ¿qué significa dentera? Entonces él me explica, es un mal de los dientes y las encías. Entonces, le digo, ¿y por qué me haces esa pregunta? Me dice el odontólogo. Yo le digo, en la Biblia está escrito que los padres fueron los que comieron las uvas, pero ellos no lo sufrieron la dentera, lo sufrieron los hijos. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que los padres hicieron las cosas malas y nosotros heredamos la enfermedad. Ahí nos da pausa. Pero a su vez también dice, ¿no? Más a partir de ahora ya no dirán esto, que vendrán de esto, digamos, de mis padres, sino tú tendrás la capacidad de poder conocerlo. Y en ese tiempo estamos ahora. Los conocimientos en genómica humana te dicen qué enfermedades tienes y aquí
a 5 años qué enfermedad vas a tener, a 10 años, a 20 años, a 30 años, ya te lo dicen ya con tu mapa genómico. Wow. Y eso lo conocemos. En el caso, como ejemplo, esta señorita simpática, guapa y hermosa, artista de cine, Angelina Jolie, fue a hacerte estas pruebas hace más o menos 4 o 5 años, pruebas genómicas, y en la cual, ¿qué le dijeron los médicos, los médicos genómicos? Dijo, señorita, usted después de 10 años vas a tener cáncer de mama. Ah, de aquí a 10 años, ¿ah? No lo estoy diciendo mañana ni hoy día tienes. Dice, en 10 años se te va a manifestar un cáncer de mama. No es que sean brujos, no están mostrando de bola de cristal, están leyendo su mapa genómico. Por eso decidió Entonces, extirparse, ¿no? El seno, ¿no? entonces ella, ¿qué hizo? ¿Para qué voy a esperar 10 años si puedo sacarlo ahora? Y se extirpó. ¿Eso se le llama salud anticipativa o preventiva? Entonces, hoy día, digamos, la medicina genómica, la que está, digamos, la que es el top, la medicina actual a nivel mundial, los que están empezando se llama las 4P. Los 4P. Predicción, prevención, personalización, predicción, prevención, precisión y personalización. Ellos fomentan lo que se llama la medicina de los 4P. Muy bien, correcto, y lo felicitamos, porque ahora ya no se trabaja en prevenir. Ya no, eso quedó en el año 1993 con el genoma humano, se terminó la prevención. Después de 1970 ya no se habla, el mundo top científico ya no se habla de prevención, se habla de predicción. Predicción. Esa es la medicina de hoy, predicción. Pero muy bien, Nimer Simeón promueve anticipación para prevenir. Interesante. Tengo que anticiparme para prevenir. Luego, precisión y luego personalización. No se puede generalizar. ¿Y cuáles son mis herramientas? ¿Con qué herramientas yo trabajo? Yo le digo sencillo, dame tus análisis clínicos. Veo los análisis clínicos y le digo, aproximadamente, ya por la experiencia, le digo, de acá a 3 años vas a tener tu cáncer a la tiroides. No, pero que por aquí, eso, dudas, sácate una prueba genética. No, que está muy caro, ¿a dónde vas a ir? Entonces le digo, ¿por qué? Porque yo he establecido tablas, en los mismos he hecho un gráfico anticipativo. Mira, tú estás un poquito subido. De aquí a 10 años esto subirá más y ahí se va a manifestar ya esta enfermedad. Entonces yo también trabajo en la medicina anticipativa, pero con los exámenes clínicos. Exámenes de sangre, exámenes de perfil hepático, los comunes que tenemos. Entonces, basado con este protocolo, les digo, usted también va a tener. Entonces, ¿se puede predecir? Sí. Digamos, la predicción es una proyección a futuro, ¿no? Que lo que va a suceder según los análisis, ¿verdad? Así es. Aquí en las redes sociales tenemos una pregunta, nos hacen una pregunta, ¿existe alguna enfermedad que no se pueda curar aunque tome la dieta plana? Nos dicen. Una simple, digamos, las enfermedades es diferente el actuar en cada persona. En cada persona. El año pasado se presentaron 3 casos incurables. 3 casos incurables. Una mujer que ya es público, digamos que ya es público de conocimiento, se llama Marlene Racho. Se presentó 2, que ellos no me han autorizado todavía sus nombres. 3 casos se presentaron con la misma patología, 3 personas.
Lo más difícil era de la señora Marlene Racho. Y de los tres, el que ganó fue Marlene Racho, siendo el más difícil de todo. Y el tercero, que siendo una enfermedad todavía menos grave, hoy ya descansa. Entonces no se puede decir que una enfermedad, establecer estadística generalizada, no. Eso es, como dices, personal. Va a depender su interacción con el poder divino. Si Dios le permite, esa enfermedad, por más difícil que sea, como el caso de Marlene Racho, se sana. El otro, que estaba en menos grado, no había, o era su tiempo que Dios permitió y se fue. Entonces no se puede decir que esto es así, no puede. Tiene que ver mucho con el compromiso del paciente y también con el propósito de vida que tú mencionas, ¿no? Así es. Por eso yo acostumbro y suelo preguntar a los enfermos cuando vienen desahuciados, le digo, ¿para qué quieres sanarte? Entonces, de acuerdo a sus propósitos más alto, el hombre va a poder superar. Pero si no hay nada acá, por más que haga la dieta plana perfecta, aún siendo una enfermedad, se va. Una enfermedad leve, se va. Qué importante es el poder mental y la unidad que tiene que haber. Muy, muy interesante. Estamos aprendiendo bastante esta noche, realmente bastante nutritivo escucharte todo el conocimiento que tienes. Nime, por último, escuchándote, concluimos que la nutrigenética es sumamente importante para la salud del ser humano. Y acá hay una pregunta mía, personal. ¿Por qué el Estado no inserta la nutrigenética en las políticas públicas de salud? Ya que estoy seguro que se hubiesen podido salvar muchas vidas por el COVID-19 si se hubiesen aplicado la salud nutrigenética, digamos, contando con ciudadanos fuertes, con fuertes sistemas inmunológicos resistentes a cualquier virus, ¿no? Que existe en el entorno, ¿no? ¿Qué opinión puedes darme al respecto a la sociedad y a los diversos gobiernos? ¿Por qué no le dan esta importancia de vida, no? El cambio que ocurrió, digamos, los descubrimientos del genoma humano, ya fue, digamos, el detonante para esto. El ser humano, en 1990, se había embarcado en una tarea tan grande, estudiar el genoma humano. Y la idea de todos era que conociendo el genoma humano, iban a descubrir todo cómo funcionaba para solucionarlo. Resultado que en el 2003, después de bombos y platillos, el resultado que encontraron fue el mapa del cuerpo humano. El mapa. Pero no había las claves, cómo estaba hecho el humano, porque solamente lo sabe el creador. Entonces, ¿qué hubo? Una tremenda decepción de los científicos. Se desanimaron y abandonaron. Entonces, a partir de 2006, 2005, un grupo de investigadores comienzan a tomar esto y hacen un estudio, digamos, en forma prácticamente privado, podríamos llamarles, y descubren grandes verdades que hoy día está tomando. Entonces, la pregunta está, la que hicieron, digamos, en el último congreso, en el 2017, que estuve en Madrid, en este Congreso Internacional de Medicina Genómica. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a cambiar la infraestructura de todos los médicos del planeta? Porque ellos no tienen ni idea de lo que está pasando con estos avances. Tienen chispazo nomás. ¿Cómo vamos a cambiarlo? Entonces, ahí está ese detalle. Estos estudios científicos todavía no están, ¿cómo se puede decir?, masificados. Recién están en la tarea de capacitaciones. Hasta hace 2012, 2014, 2015, hablar de nutrigenética era pues hablar de tabú. Hoy ya tiene peso por los conocimientos de genómica humano, un poco. Entonces, eso, para que llegue a eso, tendrá que pasar unos 10 años, unos 20 años, hasta que exista ¿qué cosa? Los médicos integristas. ¿Qué significa ser los médicos integristas? El médico debe conocer la parte mental, la parte espiritual y la parte biológica que la conoce.
porque el médico ya no conoce eso, conoce solamente la parte patológica. Entonces tiene que integrar eso. Por eso se llama la medicina genómica, recién está tomando luces. Por eso que no es masivo todavía. Hasta que llegue eso, lamentablemente pues viene el COVID y lo ha acelerado para estos conocimientos. Ya con las noticias de cada vez más genoma, ya el público también ya está despertando. Los profesionales están ya investigándose más. Y pronto ya será eso. Pero hasta eso que pase, va a pasar unos años. Pero eso no quiere decir, como no llegue eso, no hay que hablar. Por eso el que habla sigue hablando. Sigo hablando eso. El que tiene oído, bien. Y el que no ha oído, también bien. Porque esto va a tener, pero está llegando, sí. Muchos de los postulados en el año 2003, 2004, que hoy día se está consolidando con los conocimientos de genómica humano, lo que he vertido. Interesante. Y hablando de todo este conocimiento que tú promueves y difundes, ¿has pensado, o quizás ya lo tienes, tienes alguna escuela para formar a personas con este mismo conocimiento y estas técnicas se propaguen más rápido? Sí, son los enfermos. Un Ok. enfermo es un discípulo. Al enfermo voy explicando, él va atendiendo. El no enfermo todavía, lamentablemente somos así, pues. Dice, vamos a ver, prevenir para que si estoy sano. Todavía ese concepto tiene que salir de acá. En cambio, el enfermo no. El enfermo, yo le digo, cada enfermo es, digamos, la enfermedad es una escuela, la mejor escuela del planeta para que tú aprendas en rápido. Entonces, a cada enfermo que viene lo voy educando y va conociendo con su cuerpo todo esto que va acá. Y él evangeliza tu conocimiento a otras personas que están a su entorno, ¿verdad? Entonces, cuando él va a hablar afuera, como ejemplo, vamos a hablar, Marlene Racho, de hablar de un schwannoma. El schwannoma, pues, es una enfermedad de la célula Schwann, del sistema cerebeloso, que es muy poco común. Entonces, ella al hablar a personas, mire, yo he tenido un schwannoma, y va explicando, entonces va capacitando, y le van a creer, porque ella se ha salvado de esta enfermedad difícil. Entonces, cada paciente para mí es un discípulo. Interesante, muy interesante. Nimer, muchas gracias por estar en este espacio en ProSalud, promoviendo la buena salud. Y gracias por hacernos acordar y enfatizar que tenemos que alimentarnos día a día de la palabra de Dios, ¿no? Y que el mejor nutricionista que podemos conocer es Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que lo mismo te pasó a ti, porque al contarnos que tú encontraste la dieta para salvar a tu padre fue en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Y a partir de la Biblia fue la esencia de todo el conocimiento que tienes ahora y que lo has podido propagar por el mundo, ¿no? Muchas gracias por la gentileza y la amabilidad de poder haberme invitado y poder haber compartido estas ideas. Es cierto, el que habla ha sacado de la fuente bíblica. También cuando, digamos, en el año 2002, 2003, 2004, existía pues un foro tos que decía para las personas, tú eres borracho, y a la persona que nunca había bebido, entonces era chocante, ¿no? Hoy día ya la ciencia confirma, se llama esteatosis hepática no alcohólica. Lo que está escrito en la Biblia, Isaías 51, 21, le dice al pueblo de Israel, tú eres borracho, pero no de vino. Hoy día se llama esteatosis hepática no alcohólica. Y así podemos sacar muchos pasajes bíblicos que hoy día están dentro de lo que es en el plano, digamos, de enfermedades, digamos, que el ser humano sufre. Muchísimas gracias por esto. Gracias, Nimer, nuevamente. Magnífica tu historia. Te dejo las cámaras para que puedas enviar unos últimos consejos a todos los que nos están viendo esta entrevista por internet y los que van a ver luego la entrevista grabada, ¿no? El consejo es que tenemos que darnos un tiempo para investigar. Darnos un tiempo para ver nosotros, el hecho de no sentir un dolor no significa que estamos sanos. Cuando más no te duele el cuerpo, debe preocuparse más. Preocúpate más. ¿Por qué no te duele? Y no esperes que te duele. Y muchas veces es muy tarde. Entonces es tiempo de cambiar. Es tiempo de anticiparnos a una enfermedad. Ese es mi consejo.
No se conformen ustedes por estar que no les duela nada. Cuanto más no les duelen, voy a repetir de nuevo, es porque adentro se está cocinando cosas terribles. Ese es mi consejo. Tenemos que aprender a anticiparnos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Nimer, y bendiciones en lo que viene para ti, para futuro, y que siempre en la compañía de Dios. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias por De tenerte igual aquí. manera, gracias también. Muchas gracias. Cuídate. Ya también, lo mismo también.